Continuamos con el informe. Decenas de planteles escolares en Puerto Plata poseen fallos estructurales que funcionan como factores de riesgo ante un posible terremoto de magnitud media o significativa. Así lo revela una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o sea, el PNUD, y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Estructuras y Edificaciones. El terremoto de 6.5 grados estremeció Puerto Plata en horas de la madrugada hace 10 años, ocasionando el colapso de 2 escuelas y daños parciales considerables en otros planteles. En la actualidad, de 355 escuelas en la provincia, el 62% amerita una evaluación detallada que implica levantamiento físico y arquitectónico de la estructura, prueba de materiales, estudios de suelo y rediseño estructural y detallado de acero, según expertos. Aquí en Puerto Plata hay ejemplos de edificaciones que colapsaron cuando aquel terremoto y están las mismas vulnerabilidades. Entonces, ¿por qué no pensar que si pasa un terremoto de igual magnitud, o aunque sea ligeramente superior o mucho más grande que... ¿Por qué no pensar que entonces puedan colapsar si las vulnerabilidades persisten? En sus supervisiones de planteles en Puerto Plata y a nivel nacional, el ingeniero estructuralista Eufrasio Ferreras, contratado por el PNUD, ha descubierto recurrentes fallos de construcción y diseño que mueven a preocupación. Esta escuela fue una que sufrió algunos daños estructurales cuando el terremoto del 22 de septiembre de 2003. Y ahora encontramos las mismas vulnerabilidades. Ferreras se refiere a la primaria María Concepción Gómez, que tiene una matrícula de 539 estudiantes. Esto fue lo que a simple vista descubrió en ese plantel. Los efectos de columnas cortas y esos pedazos, vamos a decir, de columnas que atraviesan la ventana o el ventanal, en las cuales se convierten en un factor débil en lo que tiene que ver con los movimientos sísmicos, debido a que el diseño de la columna original en los planos se establece del nivel de fundación hasta la viga. Un panorama preocupante, ya que cientos de estudiantes están en riesgo. Si al colocar el muro bajo de la ventana, adherido a la columna, pegado a la columna, la convierte en una columna corta, que reduce su capacidad de deformación y por ende su capacidad de disipación de energía, y terminan fallando esos trazos de las columnas. Muchas de las escuelas, si no es que la mayoría, presentan condiciones de vulnerabilidad sísmica precisamente porque han sido construidas previo a lo que es la vigencia del nuevo reglamento sismorresistente. Aún teniendo el reglamento, hace falta mucho socializarlo. Denis Funes es el coordinador del proyecto de reducción de riesgos del PNUD en el país. Estamos implementando un proyecto de reducción de riesgo sísmico y de reducción de tsunami, de riesgo tsunami, junto con la Organización Internacional para las Migraciones y con la UNESCO. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea y es aproximadamente de 40 millones de pesos dominicanos. Asegura que se trata de fortalecer en edificaciones sismos resistentes a los profesionales y técnicos de la construcción. Estamos hablando de más o menos 150 maestros constructores que van a ser capacitados y 40 ingenieros y arquitectos que van a pasar un diplomado. Al PNUD le preocupan las edificaciones escolares. Tras algunas evaluaciones, consideran que muchas de ellas no están en condiciones de convertirse en refugio ante un tsunami o luego de un terremoto. Y se ha trabajado en la capacitación a maestros, se han elaborado planes escolares de respuesta, de evacuación, pero hay un tema y un saldo pendiente en materia de infraestructura. Esas mismas escuelas que colapsaron durante el sismo de 2003 podrían volver a hacerlo con un sismo similar. Lo que se espera en la zona en cualquier momento no es un terremoto de 6.5, es un terremoto superior a esa magnitud. Por lo tanto, también habría que esperar daños considerables. El pronóstico puede resultar aterrador si se toma en cuenta que en solo 45 segundos el sismo de 6.5 grados del año 2003 destruyó edificaciones públicas y privadas como viviendas, la sucursal del principal banco y uno de los principales liceos. Donde precisamente se derribó era donde trabajaba con 51 estudiantes en cada sección. Imagínate que hubiera sido en esos momentos. Nosotros quizá hoy no la estuviéramos contando. Hoy no estuviéramos aquí con usted
con esta entrevista, sino que hubiese sido una catástrofe de relieve mundial sin precedente en la República Dominicana. Bloques escalados y el efecto de columna corta son errores potencialmente fatales, comunes con otras escuelas. Diseños fallidos, dicen, se siguen repitiendo. Uno puede diseñar una estructura sismorresistente, pero al final es cómo se construye. Entonces muchas veces el plano no responde a lo que en la realidad se está construyendo. Aunque reconstruida luego del sismo de 2003, la Escuela José Dubois es otro plantel que, además de sus vulnerabilidades iniciales, resulta insegura a la luz de los parámetros establecidos en el reglamento antisísmico, puesto en vigencia después del terremoto de Haití ocurrido en enero de 2010. Básicamente, si te das cuenta, los muros bajo ventanas siguen persistiendo, aunque su proceso constructivo se le colocaron algunas juntas, consideramos inadecuadas, entre los muros y las columnas. A este se le eliminó el efecto del blocalado. En otro esfuerzo por reducir al mínimo posible el impacto de un terremoto, el PNUD trabaja en convertir a Puerto Plata en la primera provincia con alarma contra tsunamis. Viendo toda la zona costera de lo que es Puerto Plata, haciendo unos mapas, unos estudios de modelación ante tsunami, de manera de poder identificar las áreas que podrían requerir de evacuación en el caso de que ocurriera un tsunami ya sea lejano o ya sea provocado por un terremoto cercano. 2 de los planteles reparados tras el terremoto del año 2003 ahora presentan fisuras en las paredes, lo que provoca preocupación entre sus directores y no deja de destacar la vulnerabilidad de estas estructuras. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita nuevamente esta noche a las 11. Espero me acompañen.